ayudándole y abriendo esas puertas que se necesitan ser abiertas. Y vamos a orar por los que aún no han llegado, que el Señor les traiga con bien. Padre, venimos delante de tu presencia, oh Señor, a darte las gracias. Te damos las gracias, oh Padre, porque nos permites un día más, Señor, en el que podemos venir en acción de gracias, en acción de gratitud hacia ti, oh Padre, porque nos das un lugar, oh Padre celestial, donde podemos reunirnos sin restricciones, con voluntad propia, oh Señor Jesús, y te damos gracias, oh Padre celestial, porque Padre celestial, tú pones en nuestros corazones tanto el querer como el hacer, oh Padre. Y Padre, has puesto en nuestros corazones el estar en este día aquí en tu presencia, oh Padre celestial. Padre, yo les suplico que los que no han puesto aún en su corazón, Señor, les pongas el deseo en su corazón, Señor, de unirse, de congregarse para alabarte, para glorificar tu santo y bendito nombre, oh Padre celestial. Padre, estamos contentos, Padre, porque vemos que tú estás obrando, Señor, porque vemos, Señor, que tú estás abriendo puertas, Padre, y porque, Padre, sabemos que tienes un plan perfecto para nuestras vidas, para este ministerio de Pixel, un nuevo comienzo, que, Padre, es apenas el comienzo. Podemos ver, Señor, que las bendiciones vienen, Señor, pero todo es en tu tiempo, Padre celestial. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, fieles, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que nuestros ojos pueden mirar, Señor Jesús, y ser agradecidos contigo, Padre celestial. Ponemos este servicio en tus manos preciosas y te invitamos, Santo Espíritu, que te muevas en esta hermosa mañana y que podamos, oh Padre celestial, sentir tu presencia, que podamos, Señor, vivificar, Señor, este día, glorificándote y exaltando aún a tu nombre, Padre celestial. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Toma el control desde el principio al fin, Padre, y que tu nombre sea altamente glorificado y exaltado, oh Señor Jesús. Aleluya. Gloria sea tu nombre, Señor Jesús. Aleluya. Denme un segundito. Ahora sí, porque nomás veía puros puntitos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4. Y lo vamos a leer de los versos 7 al 11. Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 al 11. Amén. Dice así la palabra de nuestro Señor. Me encanta este verso porque el título dice: Dios es amor. ¿Cuántos podemos decir que Dios es amor? Amén. Dios es amor. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto conocisteis el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos haya amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Qué hermosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermosa palabra que Él nos muestra su amor y su bondad. Lo veíamos en esta mañana en el discipulado, que ese amor nos caracteriza y Dios nos dio un mandamiento: que nos amáramos los unos a los otros. Solamente a los que
nos agradan? ¿Solamente a los que son hijos de Dios? No, dice que nos amemos los unos a los otros todos, porque Dios es amor. Amén. Así es que esta hermosa mañana con ese verso, vamos a venir con ese amor que Cristo nos ha mostrado. Vamos a venir y vamos a alabar su santo y bendito nombre. Vamos a traerle esta ofrenda de alabanza, de glorificación a su santo y bendito nombre. Damos gracias a Dios porque ya llegó aquí la familia Falcón. Dios les bendiga. Dios les bendiga, les estábamos esperando. Aleluya. Vamos a empezar nuestro servicio de alabanza y de glorificación a nuestro Señor. Y vamos a empezar con este hermoso canto que dice: abre mis ojos, oh Cristo. Ahí hay programas, en los programas están los cantos dentro para que podamos seguir la letra y juntos podamos traerle nuestra ofrenda de alabanza a nuestro Señor. Aleluya. Abre mis ojos, oh Cristo. Bueno, pues tenemos que estar viviendo en santidad. Tenemos que estar preparados, porque dice su palabra que Él vendrá como ladrón en la noche.
Thank you, mamá. Es decir, que cuando nadie se lo espera, Él va a venir por su pueblo. Así es que debemos estar en santidad para que podamos verle, como Él lo prometió, que vendrá una vez más por su pueblo, para redimirlos. Amén, aleluya. Amén. Y en esta mañana vamos a entonar esta otra alabanza en acción de oración, digámosle a nuestro Señor, que entregamos nuestro ser, que entregamos nuestra vida, que entregamos nuestros sueños, nuestros planes en las manos de Él, y pidámosle que Él sea el que nos use. Si no sabes aún todavía en qué puede ser útil, ora al Señor y dile al Señor: Señor, venme aquí, úsame. Pero para que el Señor pueda usar tu vida, tienes que vivir una vida en santidad, una vida separado para el servicio de nuestro Señor. Aleluya.
entregar nuestra vida al Señor para que Él pueda usarnos. Amén. Amén. Y el Señor nos está llamando a un llamado especial que Él nos está haciendo. Tal vez tú pienses, pero no sé cómo yo puedo servirle al Señor. Desde el momento en que el Señor te ha alcanzado y ha tenido misericordia y ha perdonado tus pecados y tú le has aceptado como su único y suficiente Salvador de tu vida, el Señor empieza a capacitarte para el llamado que Él te está haciendo. Y Él te está haciendo un llamado en esta mañana. Él te está haciendo un llamado a servirle a Él. Amén. Él te está haciendo un llamado a glorificarle a Él. Él te está haciendo un llamado a vivir en santidad para Él. Amén. A mí me gustaría que pusieras atención en esta letra y le dijéramos en esa intimidad a nuestro Señor: respondo al llamado. Hoy quiero responder a ese llamado. Hoy quiero responder a tu llamado, Señor. Ciertamente muchas veces nosotros no podemos hacerlo por nuestras fuerzas, porque nos cansamos humanamente. Pero el Señor, que es todo amor, todo poder, es quien nos capacita, quien nos da las fuerzas de donde no las hay. Él da vida aún en los huesos muertos y secos. Así es que hoy en esta mañana disponte y dile al Señor que quieres responder a ese llamar no que tu servidor te está haciendo, al llamado que Él te está haciendo. Amén. Porque cada uno en lo particular, aún el más pequeñito, tiene un llamado, tiene un propósito en esta vida. Dile esta mañana al Señor: quiero responder a ese llamado, Señor. Medita en la letra y cántala con el entendimiento. Aleluya. El Espíritu Santo, llamándonos
dejamos distraer por circunstancias, aún hasta por los ruidos de los niños, cuando la palabra de Dios dice: dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. A mí me gustaría que entonáramos una vez más esta alabanza y viniéramos en esa intimidad con el Señor. Dice este canto al comenzar: Dios el Espíritu Santo llamándonos está. Dentro del corazón dice a ser fieles otra vez. Es decir, que cada día parece ser que somos infieles delante de Dios. Por eso es que el Espíritu de Dios nos está llamando a ser fieles otra vez, dice. Primero a Dios, fieles a nuestro Dios, y después a nuestro hogar. Fieles a nuestro ser y en todo lo que Él nos da. Cantémoslo en esta mañana con ese entendimiento y dejemos a un lado todas las distracciones. Dejemos a un lado todos los ruidos, los bullicios que este mundo nos puede traer. A veces es la preocupación de no tener trabajo, a veces es la preocupación de tener exceso de trabajo, pero hoy el Señor nos está llamándonos a tener esa intimidad nuevamente para con el Señor. Aleluya. Respondo al llamar con decisión, elijo aquí mis días vivir un hombre fiel, y hasta aquí mi todo doy, y por la gracia del Señor respondo al llamar. Aleluya, gloria sea nuestro Señor. Vamos a pedirle en esta mañana a nuestra hermana Maritza que pase y nos ayude con los diezmos y con las ofrendas. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, Dios mío, que tú seleccionaste y que nosotros, Dios mío, acudimos a tu llamado para adorar y glorificar tu nombre, Señor. En esta hora, mi Dios eterno, de lo que tú nos has dado, vamos a ofrendar para ti, Señor. Te pedimos, Señor, como dice tu palabra, que tú bendigas al dador alegre, Señor, y que tú le suplas, Dios mío, al que no tiene, para que otro día pueda ofrecer para ti. Que esto sea recogido, Señor, para prosperar en tu obra, mi Dios eterno. En el nombre de Jesús, Señor, los bendecimos, Padre. Amén y amén. Comprendo que ningún hombre puede vencer sin el Espíritu Santo que nos da poder. Por voluntad elijo ser todo lo que Padre nos ha llamado a ser. Respondo al llamar con decisión, elijo aquí mis días vivir un hombre fiel, y hasta aquí mi todo, y por la gracia del Señor respondo al llamar, y por la gracia del Señor respondo al llamar. Aleluya. ¿Cuántos realmente queremos responder al llamado de nuestro Señor? Amén. Vamos a venir entonces en esta hermosa mañana. Pueden tomar sus asientos. Vamos a pedirle a la pastora que pase con los pequeñines a que tengan su tiempo de clase de esta mañana.
Aleluya. A veces los chiquitines nos dan un trabajo difícil, ¿verdad? Pero es bonito, es preferible verlos gritar, verlos andar en la casa de nuestro Padre, que andar allá afuera, ¿verdad? Que andar haciendo cosas que no deben de ser. Y damos gracias a nuestro Señor porque podemos tener aún chiquitines aquí en la casa de nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a ver. Este mouse me está dando dolores de cabeza. Ahí está. Vamos a empezar una serie que el Señor me ha estado hablando mucho a través de esta serie. Es una serie nueva. Es una serie que el Señor, yo le he estado pidiendo sabiduría, le he estado pidiendo inteligencia para obrar conforme a lo que Él quiere para este ministerio, para este pueblo del Señor y para mi vida en lo personal. Y esta serie le he titulado Sabios en Cristo. Amén. Pero vamos a entender cuál es la sabiduría que el Señor quiere que entendamos y que aprendamos en esta mañana. Y esta serie nos va a llevar un poquito de tiempo. Yo creo que vamos a tardar alrededor de 8 o 10 domingos con esta serie. Es una serie larga, pero está muy bonita y la estoy enfocando en la primera carta a los Corintios. Vamos a ir llevando predicación tras predicación por todo el libro de la carta a los Corintios. Nos vamos a estar sumergiendo en la palabra de Dios más profundamente y entender qué es lo que el Señor quiere para nosotros. No porque ya está escrito en la Biblia, solamente ha pasado en esos tiempos o ya pasó en esos tiempos. Por algo el Señor lo dejó en su palabra y quiere que aprendamos de todo lo que está escrito en esta Sagrada Escritura. Amén. Amén. Pero antes de ello, vamos a poner en las manos de nuestro Señor este servicio, esta predicación, que el Señor sea hablando a cada uno de los corazones que estamos aquí presentes y aún a los corazones que posteriormente lo escucharán a través del YouTube, a través del Facebook y del Internet. Padre, te damos gracias. Gracias te damos en esta hermosa mañana, Señor, porque, Señor, nos has permitido traerte nuestra ofrenda de alabanza, de glorificación a tu santo y bendito nombre, Señor. Y, Padre, venimos delante de ti a suplicarte, oh Padre Celestial, que tu Santo y Divino Espíritu sea quien controle este servicio. Que seas tú, Señor, hablando a través de mis labios, que seas tú, Señor, ungiéndome, y que seas tú, Padre Celestial, preparando cada corazón. Que esta palabra, Señor, caiga en lugar fértil y que dé el fruto no en mi tiempo, sino en el tuyo, oh Padre Celestial. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Dijimos que vamos a irnos a la primera carta a los Corintios y vamos a irlo leyendo separadamente. Vamos a hacer 3 divisiones de lectura en esta mañana. Y vamos a empezar con la primera carta a los Corintios, el capítulo 1, de los versos 1 al 12. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos en todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros
de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Acción de gracias por dones espirituales. Gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dado en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Jesús, de Cristo, ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dice, ¿está dividido Cristo? Es una pregunta. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habéis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. La iglesia de Corinto, vemos aquí que era una iglesia depravada. Algunos de sus miembros eran culpables de inmoralidades sexuales, otros se emborrachaban, e inclusive había quienes estaban utilizando la gracia de Dios para excusar una vida mundana. También era una iglesia dividida, en la cual existían por lo menos 4 grupos diferentes, que ya lo vimos aquí, que competían por un liderazgo. En primer lugar, Pablo atacó el grave problema de la contaminación dentro de la iglesia. Aunque no dijo nada del problema en sí. Si ustedes se dan cuenta, cuando leímos al principio no mencionó nada del problema. En lugar de eso, adoptó un enfoque positivo y les hizo recordar a los creyentes la posición elevada y santa que tenían en Jesucristo. En los versículos 1 al 9 describe, y aquí vamos a hacer un análisis, porque de los versículos 1 al 9 describe la iglesia como Dios la ve. Pongan mucha atención porque realmente esto está muy bueno. Gracias, Raúl. De los versículos 1 al 9, cuando tengan tiempo ahí en su casa, analícenlo, medítenlo. Del 1 al 9 describe la iglesia que Dios ve. Y de los versículos 10 al 31 detalla cómo es la iglesia que el hombre está viendo. Que vamos a aprender muchas cosas aquí, que ciertamente a veces nosotros ponemos nuestros criterios personales por encima de los de Dios. Y aquí Dios nos está marcando que esto es lo que debemos de poner atención. En nuestra vida diaria deberíamos practicar lo que somos posicionalmente en Cristo Jesús. Pero a menudo fracasamos en ello. Si se dan cuenta, a menudo fracasamos en lo que estamos haciendo. Es por lo que debemos enfocarnos al llamamiento santo que tenemos en Jesucristo. Dicho llamamiento, al ser salvos por Jesucristo, nos coloca aparte para Dios. Amén. ¿Cómo es que nos coloca aparte para Dios? Vamos a explicarlo un poquito más para que me lo entiendan. Toda iglesia tiene 2 direcciones. Una dirección geográfica, es decir, como por decir nosotros ahorita estamos en San Antonio, pero también tenemos una dirección espiritual, y esa es
Jesucristo. Amén. La iglesia está formada por santos, es decir, personas que han sido santificadas o colocadas aparte por Dios. En otras palabras, todo creyente verdadero es santo. Fíjense cómo lo dije, todo creyente verdadero es santo, porque todo creyente verdadero ha sido colocado aparte por Dios y para Dios. Es decir, que somos enriquecidos por la gracia de Dios. Como Pablo nos lo dice en los versos 4 al 6. Es decir, que la salvación es un regalo de Dios. Amén. Pero cuando eres salvo también se te dan dones espirituales. Empiezas a hacer cosas que antes no hacías. Son dones que te están siendo dados por gracia. El hecho de que Dios nos haya llamado, es decir, que nos haya colocado aparte y nos haya enriquecido, debería de ser suficiente motivo para alentarnos en nuestras vidas, para mantenernos en una santa manera de vivir, dependiendo única y exclusivamente de la fidelidad de nuestro Dios. Como Pablo nos lo dice en los versos 8 y 9, la obra de Dios fue confirmada, pero también fue confirmada su palabra. Este es un término legal que se refiere a la garantía que confirma una transacción. Es como cuando hacemos un depósito en el banco, que garantiza una operación económica, por llamarlo de alguna manera. Nosotros tenemos el testimonio del Espíritu dentro de nosotros y el testimonio de la palabra delante de nosotros, garantizándonos que Dios cumplirá el contrato hecho con nosotros y nos salvará hasta el fin, dice su palabra. Ciertamente esta garantía no es una excusa para pecar, como muchos lo hacen. Más bien es la base para una creciente relación con el pastor, no, con Dios. Una relación de amor, una relación de confianza, una relación de obediencia. Es por esta razón que Pablo nos exhorta y nos llama a la comunión con Cristo Jesús. Lo estaba escribiendo a los corintios, pero podemos aplicarlo en esta vida actual. Vayamos ahora a los versos 13 al 25 de la misma primera carta a los corintios. Ya aquí Pablo empieza a hablar un poco más fuerte, un poco más agresivo. Dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Dice: doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a alguno otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, dice, es poder de Dios. Aleluya. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo?
¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermano. Aleluya. Qué forma de hablar Pedro a los corintios. Vemos pues que una vez más Pablo menciona el problema de comunicación dentro de la iglesia. Ahora Pablo se dirige a un asunto de la división dentro de la iglesia. La división siempre ha sido un problema en el pueblo de Dios. Siempre lo ha sido. Y en casi todas las epístolas tratan este tema, o de alguna manera lo mencionan. Aún en los 12 apóstoles no se llevaban bien entre ellos. En el versículo 13 Pablo les confronta y les hace 3 preguntas importantes, las cuales constituyen la clave de este extenso párrafo. Hay un refrán muy popular en México que dice: ¿quieres saber cómo es Andrés? Vive con él un mes. Pero a veces no es necesario vivir con esa persona. No llega al mes. A veces no hay necesidad de vivir con ellos juntos. Y no hay acuerdo. Hay discrepancias. Pero eso no tiene que ser motivo para que haya una división, para que haya una separación de la iglesia. Pablo les habla directamente y les dice: ¿está dividido Cristo? Es decir, ¿ha sido entregado en partes a diferentes personas? Pablo no predicaba a un Cristo, Apolos no predicaba a otro Cristo, y Pedro no predicaba a otro Cristo. Dice: no hay sino un Salvador y un Evangelio, menciona Pablo. Veamos qué dice Gálatas 1, 6 al 9. Y este encabezado dice: no hay otro evangelio. Gálatas 6, 1 al 9. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de lo que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si uno de nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que anatema, es decir, maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Y Pablo continúa con estas preguntas. ¿Fuiste bautizado en el nombre de Pablo? El versículo 13, 1 Corintios 12:13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, o sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Y finaliza estas 3 preguntas diciendo:
¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Qué dice Isaías 53? Isaías 53, 1 al 12. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Lo veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente, dice la Escritura, llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos, ¿por qué dice? Por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, dice la Escritura, fuimos nosotros curados. Y continúa diciendo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, es decir, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, dice Jehová, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Este es el evangelio que Pablo estaba enseñando. Y es por lo que Pablo nos exhorta y nos hace un llamado a glorificar a Dios. Pero el evangelio de la gracia de Dios no deja lugar para la jactancia personal. Muchas veces la gente se jacta de decir, yo fui salvo por gracia. Dios no se siente impresionado por nuestra apariencia personal, por nuestra posición social, por nuestra herencia natural o por nuestra condición financiera. Eso no puede impresionar a Dios. Verdaderamente, la manera en que Pablo nos describe a los creyentes no es nada alentador. Cuando la palabra nos confronta y nos hace ver cómo estamos delante de Dios, nos hace ver mal. Y ya en los versos finales nos dice, vamos a ver qué dice en 1 de Corintios, en el mismo capítulo 1, de los versos 26 al 31. Es la parte final.
Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Aleluya. Finalmente Pablo nos recuerda todo lo que tenemos en Cristo. En realidad, el énfasis aquí es que Dios muestra su sabiduría por medio de 4 puntos bien importantes: por medio de la justificación, por medio de la santificación, por medio de la redención que tenemos en Cristo. 3 puntos. Cada uno de estos términos teológicos conlleva un significado especial para los creyentes que me gustaría explicarlos brevemente. Y para los que les gusta anotar, ¿qué es la justificación para el creyente? Tiene que ver con nuestra posición delante de Dios. Es decir, que Dios nos declara justos a través de Cristo. Amén. Eso es lo que quiere decir la justificación. ¿Cómo nos mira Dios delante de Él? No sin su Hijo Jesucristo, sino a través de Jesucristo. ¿Qué es la santificación? Es decir, que somos colocados aparte para que pertenezcamos a Dios. Es decir, que ya hemos sido separados para glorificar el nombre de Dios. ¿Qué es la redención? La redención es el hecho de que somos hechos libres a través de Jesucristo. ¿Libres de qué? Tal vez dirás. De la esclavitud que nos ataba el pecado. En el mundo no tenemos muchas veces la conciencia de que estamos pecando y hacemos las cosas por naturalidad. Y lo explicábamos al principio del discipulado algunas semanas atrás, que es la gran diferencia entre tener un remordimiento y tener un arrepentimiento. Es decir, que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos está dando esa redención al hacernos libres de esa esclavitud del pecado. Al repasar este capítulo, podemos ver los errores que estaban cometiendo los corintios. Errores que ayudaban a crear problemas en la iglesia. No estaban viviendo a la altura del llamado santo que tenían, sino que en lugar de eso estaban siguiendo los esquemas del mundo, como sucede muy a menudo cuando creamos nuestras propias doctrinas, nuestras propias filosofías, yo le digo filosofías baratas. Por ejemplo, estaba hablando con 2 personas en la semana y me daba risa porque una de ellas me decía: pastor, ¿usted sabe de qué color eran los ojos de Jesucristo? ¿Ustedes creen que es importante saber de qué color eran los ojos de Jesucristo? Pablo estaba predicando la vida y obra de Cristo, no lo físico de Jesucristo. Según los médicos, y esto lo escuché en alguna ocasión, unos médicos, el tener ojos de color es una deformación, según los médicos.
Pero qué bonita deformación, ¿no? Yo quisiera tener una deformación de esas. Otra persona con la que estaba hablando también en la semana me decía: pastor, ¿usted sabe cuáles eran los nombres de los 2 hombres que estaban crucificados con Cristo? Y yo decía: wow, Señor. Y esas 2 preguntas surgieron en esta misma semana. Y yo decía: Señor, claramente nos estás hablando que muchas veces nos desviamos del tema principal, del Evangelio de Cristo, por hacer una doctrina, una filosofía, buscando como aquellos hombres buscaban agradar al hombre. Decían: no, es que yo soy de los de Pedro, de los de Pablo, de los de Cristo. ¿Había alguna diferencia de ser de alguien? El llamado principal aquí era predicar el Evangelio de Cristo. Y tal vez estés pensando: qué terribles eran estos corintios, ¿verdad? Pero antes de juzgarlos, deberíamos de examinar nuestras iglesias. ¿Y qué digo nuestras iglesias? Deberíamos de examinar nuestras propias vidas. Porque al igual que ellos, nosotros hemos sido llamados a ser santos, llamados a la comunión con Dios y llamados a glorificar a Dios. Y yo me pregunto en esta mañana: ¿estamos viviendo a la altura de ese llamado? ¿O estamos actuando como aquellos corintios? ¿Estamos viviendo a esa altura de ese llamado? Analicemos en esta mañana. No nos ha llamado el presidente de la República. Y si nos llamara el presidente de la República, haríamos hasta lo imposible por agradarlo. Pero nos está haciendo el llamado el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Estamos viviendo a la altura de ese llamado? ¿Estamos viviendo para lo que Él nos ha estado llamando? Él nos ha llamado primero para vivir en santidad. Nos ha separado para ello. Nos está llamando a servirle con nuestros dones y talentos, no que nosotros tenemos, los que Él nos ha dado. Él nos ha hecho libres de toda esa esclavitud que teníamos. ¿Estamos viviendo a esa altura? ¿Por qué no cierras tus ojos en esta mañana? ¿Por qué no hablas con el Señor? Y en esa actitud de reconocer, me gustaría que hablásemos con el Señor en esta mañana. Angelito, te pido un favor, háblale a la pastora, por favor. Y me gustaría que en esta mañana nos sinceráramos con el Señor. Yo no sé cómo esté tu vida. Yo no sé cómo estás caminando con el Señor. Pero cuando el Señor me daba este mensaje, me estaba confrontando mi vida. Y hay muchas áreas de mi vida que debo cambiar. Yo no sé tu vida. Pero dice la Escritura que no hay un solo hombre bueno sobre la faz de la tierra. Y esto nos hace un llamado a que analicemos nuestra vida. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo en santidad? ¿Estamos viviendo para lo que el Señor nos ha llamado? El Señor te ha dado dones y talentos, ¿los estás utilizando para su gloria? ¿O aún te estás limitando y diciendo: no, yo no estoy preparado todavía, yo no puedo hacerlo todavía? Hermano, hermana, haz a un lado esos obstáculos. Mi esposa me compartía que el día de ayer ella miraba por el Facebook, alguien publicó, decía: cuando miras a un Goliat enfrente de ti, es porque Cristo quiere levantar un David.
¿Cuál es ese Goliat que tienes enfrente de ti? ¿Cuál es esa dificultad que tienes delante de ti? Y yo te invito en esta mañana a que te sinceres con el Señor y le digas: Señor, como en aquel tiempo que ese Goliat amedrentaba a tu pueblo, yo quiero venir y pelear mi batalla, no con mis fuerzas, sino en el nombre de Cristo Jesús. Padre, yo te suplico en esta hermosa mañana, Señor, primero, Señor, que me perdones, Padre Celestial, porque ciertamente, Señor, no he estado viviendo, Señor, a la altura de ese llamado que tú me has hecho, Señor. Padre, ¿cuántas veces me distraigo por cosas que no valen la pena, Padre? ¿Cuántas veces he desperdiciado tiempo, Señor? Tiempo valioso que tal vez mucha gente necesita escuchar el Evangelio de Cristo. Padre, yo te suplico en esta mañana que me perdones, Padre, y que me ayudes, oh Padre Celestial, a caminar en esa santidad tuya, Señor Jesús. Permíteme, Señor, vivir a la altura, Señor, de ese llamado que tú me estás haciendo. Permite a tu pueblo, Señor, vivir a esa altura, Señor, del llamado que tú le estás haciendo, Señor Jesús. Y que no importa, Señor, cuántos Goliat se paren frente de nosotros, Señor, que podamos, Señor, decir como David, tu siervo: yo vengo a pelear contigo, no con mis fuerzas, sino con el poder que Cristo me da. Sí, Señor. Ayúdanos, oh Padre Celestial. Ayúdanos a enfocarnos, Señor, al llamado que tú nos estás haciendo. Señor, tú nos has dado dones y talentos que tú quieres usar para la edificación de tu pueblo, Señor. Padre, no nos permitas que seamos piedra de tropiezo, Señor, para nadie, con nuestras filosofías, con nuestros argumentos baratos, Señor, sino que, Padre Celestial, prediquemos el Evangelio que Pablo venía predicando, Señor, el Evangelio de Cristo, que eso es lo que importa, Señor Jesús. Ayúdanos, oh Padre Celestial, a vivir en esa santidad tuya, Señor. Ayúdanos a responder a ese llamado, Señor, que tú nos estás haciendo, Señor. Que por tu gracia, Señor, yo pueda responder a ese llamado, Señor, y no lo haga más con mis fuerzas, sino que aprenda a depender de ti, Señor. Que deposite toda mi confianza en ti, Señor. Que lo haga con tus fuerzas y no con las mías, oh Padre. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor Jesús. Aleluya, Señor Jesús. Aleluya, Señor. Gloria sea tu nombre, Padre.
dices en esta mañana, hermanos? Respondo al llamar con decisión. Elijo aquí mis días vivir un hombre fiel. Y hasta aquí mi todo doy, y por la gracia del Señor respondo al llamar. Y por la gracia del Señor respondo al llamar. No por nuestras fuerzas, sino Y por la gracia del Señor respondo al llamar. te damos gracias, Padre, en esta hermosa mañana. Gracias, Señor, porque has hablado en esta mañana, Señor, Sí, Señor. a nuestros corazones, Padre. Ahora, Señor, ayúdanos a meditar en esta palabra tuya, aplicarla a nuestra vida, Señor, para corregir esos errores, no que los corintios venían haciendo, Señor, sino los errores que yo vengo cometiendo en mi vida personal, Señor. Ayúdame, Señor, para estar a la altura tuya, Señor. No que sea Dios, sino que sea a la altura agradable delante de ti, Señor. Ayúdame, Señor, para poderme presentar como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, Señor Jesús, sino que cuando tú me llames, Señor, yo te puedo decir, Señor, heme aquí, Señor, haz de mí lo que tú quieras, Padre. Gracias, Padre. Gracias por este hermoso servicio, Señor, que ha sido dedicado a tu nombre y en tu nombre, oh Padre Celestial. Te damos gracias. Ahora llévanos a nuestros hogares bajo tu cuidado, bajo tu protección, y permanece, Señor, en cada hogar representado en esta congregación, oh Padre Celestial. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.